Spring is the season everyone refreshes everything except their blinds. People put it off because they think it's complicated. But at Blinds.com, we've spent 30 years proving it's not. Right now, you can save big during the Spring Cyber Monday sale. Whether you want to DIY it or have a pro to handle everything from measure to install, we've got you. Free samples, real design experts, and zero pressure. Just help when you need it. Shop up to 50% off site-wide. Huge savings on special buys, plus a free professional measure now during the Spring Cyber Monday sale. Rules and restrictions apply. ¿Por qué grandes líderes a veces permanecen sin descendencia? En medio de las conquistas extraordinarias de Josué, sucesor de Moisés y comandante de las victorias sobre 31 reyes, surge una cuestión intrigante. ¿Por qué no hay registro de sus hijos en las Escrituras? Mientras otros jueces y líderes tuvieron su linaje claramente documentado, el silencio bíblico sobre los herederos de Josué nos invita a una reflexión más profunda sobre el propósito divino y el legado espiritual. Nacido en Egipto durante el período de esclavitud, Josué era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Números capítulo 13, versículo 8. Su nombre original era Oseas, que significa salvación, pero fue cambiado por Moisés para Josué, el Señor salva. Números capítulo 13, versículo 16. Prenuncio de la misión que cargaría. Desde joven, demostró cualidades excepcionales que lo colocarían en el camino del liderazgo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, tras 430 años de cautiverio, Éxodo capítulo 12, versículo 40, Josué ya se destacaba, siendo elegido para liderar el ejército israelita contra los amalecitas en la primera batalla enfrentada tras cruzar el Mar Rojo. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 13. Mientras Moisés subió al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, Josué esperó fielmente, mostrando dedicación inquebrantable. Éxodo capítulo 24, versículo 13. Cuando 12 espías fueron enviados para reconocer la tierra prometida, solo Josué y Caleb regresaron con informes alentadores, confiando en la promesa divina a pesar de los gigantes que habitaban la tierra. Números capítulo 13 y 14. Esta valentía y fe le valieron un honor singular. Él y Caleb serían los únicos de la generación del Éxodo en entrar en la tierra prometida. Números capítulo 14, versículos 30 al 38. El llamado divino de Josué vino tras la muerte de Moisés, cuando el Señor le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Josué, capítulo 1, versículo 2. Con esta comisión solemne, Josué asumió la responsabilidad de conducir aproximadamente 2 millones de israelitas para conquistar y establecerse en la tierra de Canaán. A diferencia de muchos líderes bíblicos, los textos sagrados nunca mencionan esposa o hijos de Josué. Este silencio es particularmente notable cuando consideramos que las genealogías y descendencias son cuidadosamente registradas a lo largo de las Escrituras. La Biblia documenta detalladamente los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob e incluso los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Éxodo capítulo 18, versículo 3 y 4. Figuras posteriores como Samuel, David y Salomón también tienen sus linajes claramente establecidos. Este silencio sobre la familia de Josué no parece accidental. En una cultura donde la descendencia representaba bendición divina y continuidad del legado, la ausencia de mención a los hijos de Josué plantea cuestionamientos profundos. ¿Sería este silencio una indicación de que no tuvo hijos, o sus descendientes simplemente no recibieron destaque en las narrativas bíblicas? El llamado de Josué para el liderazgo fue marcado por una poderosa exhortación divina. «Sé fuerte y valiente», le dijo el Señor repetidamente. Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Palabras necesarias para alguien a punto de enfrentar naciones establecidas y fortificadas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Esta instrucción revelaba el fundamento del liderazgo de Josué.
obediencia irrestricta a la ley divina. A diferencia de otros líderes que dividían atención entre responsabilidades familiares y nacionales, como David con sus múltiples matrimonios e hijos, Josué parece totalmente dedicado a su misión. Su vida estaba completamente alineada con el propósito divino de establecer Israel en la tierra prometida. La primera gran prueba de liderazgo vino con la travesía del río Jordán. Los sacerdotes, cargando el arca de la alianza, entraron en las aguas llenas por la estación de cosecha, y el río se dividió, permitiendo que todo el pueblo atravesase en tierra seca. Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Josué ordenó que 12 hombres, uno de cada tribu, recogiesen piedras del medio del lecho seco del río para construir un memorial que recordaría a las futuras generaciones el poder de Dios. Josué capítulo 4, versículos 1 al 9. Interesantemente, aunque Josué estaba profundamente preocupado con el legado espiritual para generaciones futuras, no hay mención de hijos biológicos que llevarían su propio nombre. Su enfoque era el bienestar colectivo de la nación, no el establecimiento de una dinastía personal. La conquista de Jericó, primera ciudad más allá del Jordán, demuestra la confianza inquebrantable de Josué en las instrucciones divinas, por más inusuales que pareciesen. Durante 6 días, el ejército marchaba una vez alrededor de la ciudad en silencio, seguido por los sacerdotes cargando el arca. En el 7º día, marcharon 7 veces, soplaron las trompetas y gritaron, y las murallas cayeron. Josué capítulo 6, versículos 1 al 20. Esta victoria milagrosa estableció el patrón. El éxito de Israel dependía de la obediencia a las instrucciones divinas, no de la fuerza militar. Después de Jericó, vinieron otras conquistas y desafíos, incluyendo la derrota inicial en Jai debido al pecado de Acán, que había desobedecido a la orden de no tomar despojos de Jericó. Josué capítulo 7. Josué lidió con esta crisis con firmeza e integridad, restaurando la relación de la nación con Dios. A medida que las conquistas proseguían, Josué demostraba cualidades excepcionales de generalato militar. Hey, sweetie, your mother showed me this Carvana thing for selling the car. I'm gonna give it a try. Wish me luck. Me again. I put in the license plate. It gave me an offer. Unbelievable. Okay, I accepted the offer. They're picking it up Tuesday from the driveway. I haven't even left my chair. It's done. The car is gone. I'm holding a check. Anyway, Carvana, give it a whirl. Love ya. So good, you'll want to leave a voicemail about it. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Hey, Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back, guaranteed at no extra cost, exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Liderazgo espiritual. En una de las batallas más memorables, cuando los israelitas enfrentaban 5 reyes amorreos, Josué oró, y el sol se detuvo en el cielo, extendiendo el día para que Israel completase su victoria. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Josué capítulo 10, versículo 14, registra la escritura. Las campañas militares de Josué siguieron un patrón metódico, primero en el sur y después en el norte de Canaán. En aproximadamente 7 años, él lideró Israel a la victoria sobre 31 reyes y sus ciudades-estado. Josué capítulo 12, versículos 1 al 24. Estas conquistas no eran meramente territoriales, sino cumplimiento del juicio divino contra pueblos que, según las Escrituras, se habían corrompido con prácticas abominables, incluyendo sacrificios humanos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. A pesar de estas victorias impresionantes, la Biblia no registra a Josué estableciendo una dinastía o elevando a su familia a posiciones de autoridad. En contraste, vemos ejemplos como Samuel, cuyos hijos fueron nombrados jueces, aunque infelizmente no siguiesen los caminos justos del padre. Primero de Samuel capítulo 8,
versículos 1 al 3. O considere a Elí, cuyos hijos Ofni y Finés heredaron posiciones sacerdotales, pero las deshonraron con comportamiento corrupto. Primero de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17. Esta ausencia de sucesión dinástica en el caso de Josué plantea la cuestión: ¿sería esta una protección divina contra el peligro de nepotismo o una falla en la transferencia de valores? El liderazgo en Israel debería basarse en llamado divino y carácter, no en linaje familiar. El propio Josué no era hijo de Moisés, sino que fue escogido por Dios y preparado para su función. Después de las principales conquistas, Josué supervisó la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Josué capítulos 13 al 19. Con metodología cuidadosa, dividió el territorio conforme a las instrucciones divinas, considerando el tamaño de cada tribu. Este proceso demuestra su compromiso con la justicia y equidad, características esenciales de un liderazgo centrado en Dios. Cuando las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que habían recibido territorio al este del Jordán, construyeron un altar en la frontera del río, surgió una crisis que podría haber llevado a la guerra civil. Sospechando de idolatría, las demás tribus se prepararon para el enfrentamiento. Josué, demostrando sabiduría diplomática, envió primero una delegación para investigar. Descubrieron que el altar era apenas un memorial para recordar a las futuras generaciones que, aunque separados por el Jordán, todos eran parte del mismo pueblo que adoraba al mismo Dios. La crisis fue resuelta pacíficamente. Josué capítulo 22, versículos 10 al 34. Este episodio ilustra nuevamente la preocupación de Josué con el legado espiritual para generaciones futuras, un legado que trascendía lazos sanguíneos. Su liderazgo no estaba enfocado en establecer una dinastía personal, sino en consolidar la relación de toda la nación con Dios. A medida que envejecía, Josué convocó a los líderes de Israel para transmitir sus instrucciones finales. «Escogeos hoy a quién sirváis», desafió él, «pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué capítulo 24, versículo 15. Esta referencia a la casa de Josué es una de las pocas indicaciones sobre su vida familiar, pero aún no menciona específicamente hijos o esposa. Al aproximarse el final de la vida de Josué, la Biblia registra sus últimas exhortaciones al pueblo de Israel. Estas palabras revelan el corazón de un líder preocupado no con su legado personal, sino con la continuidad de la fidelidad nacional a Dios. Ya con 110 años de edad, Josué capítulo 24, versículo 29, convocó a todos los líderes tribales para una asamblea solemne en Siquem. En este discurso final, Josué recapituló la historia de Israel desde el llamado de Abraham, recordando al pueblo las intervenciones divinas que los trajeron hasta aquel momento. «Yo os he dado tierra por la cual no trabajasteis, y ciudades que no edificasteis, y habitáis en ellas. De viñas y olivares que no plantasteis, coméis». Josué capítulo 24, versículo 13, declaró, enfatizando que las bendiciones disfrutadas eran dádiva divina, no conquista humana. El discurso culminó con el famoso desafío: «Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Josué capítulo 24, versículo 15. Esta declaración resuelta se tornó uno de los juramentos de fe más célebres de las Escrituras. El pueblo respondió con entusiasmo: «Nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses». Josué capítulo 24, versículo 16. Josué, con todo, conocía la tendencia del corazón humano a la inconstancia. «No podréis servir al Señor», advirtió, «porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrará vuestras rebeliones y vuestros pecados». Josué capítulo 24, versículo 19. Con estas palabras duras, no desalentaba el compromiso, sino enfatizaba la seriedad de la alianza que estaban haciendo. El libro de Josué termina con su fallecimiento y sepultura
en el límite de su heredad en Timnat Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaas. Josué, capítulo 24, versículo 30. La narrativa añade: y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Josué, capítulo 24, versículo 31. Este epílogo sugiere que su impacto espiritual se extendió más allá de su vida, un legado no de sangre, sino de fe. Es significativo que la Biblia no mencione el luto de hijos o nietos en su funeral. You tell yourself, no one wants your college-era band tees. But on Depop, people are searching for exactly what you've got. You once paid a small fortune for them at merch stands. Now, a teenager who calls them vintage will offer that same small fortune back. Sell them easily on Depop. Just snap a few photos and we'll take care of the rest. Who knew your questionable music taste would be a money-making machine? Your style can make you cash. Start selling on Depop, where taste recognizes taste. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Como hace en otros casos. Por ejemplo, cuando Jacob murió, la Escritura relata detalladamente cómo José y sus hermanos lo llevaron para ser sepultado en Canaán. Génesis capítulo 50, versículos 1 al 14. El silencio sobre descendientes llorando a Josué refuerza la posibilidad de que no haya dejado hijos. Esta ausencia de descendencia biológica contrasta fuertemente con otros líderes de Israel. Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. Éxodo capítulo 18, versículos 3 y 4. David tuvo múltiples esposas y muchos hijos, incluyendo a Salomón, que lo sucedió. El juez Jair tenía 30 hijos que montaban 30 asnos y gobernaban 30 ciudades. Jueces capítulo 10, versículo 4. Abdón tenía 40 hijos y 30 nietos. Jueces capítulo 12, versículo 14. La mayoría de los jueces y reyes tienen alguna mención de sus descendientes, tornando el silencio sobre los hijos de Josué aún más conspicuo. El silencio bíblico sobre los hijos de Josué abre espacio para varias posibilidades interpretativas. Algunos estudiosos sugieren que él simplemente no tuvo hijos, sea porque nunca se casó o porque su matrimonio no generó descendencia. Otros proponen que tuvo hijos, pero estos no fueron dignos de mención especial en la narrativa sagrada, tal vez por no haber desempeñado papeles significativos en la historia de Israel. Una tercera perspectiva sugiere que el silencio podría ser intencional, para enfatizar que el legado de Josué era primordialmente espiritual, no dinástico. En una era donde el estatus y poder frecuentemente pasaban de padre a hijo, Josué representa un modelo diferente de liderazgo, uno basado en llamado divino, obediencia fiel y servicio desinteresado. La vida de Josué es marcada por transiciones significativas. Su propio nombre fue cambiado de Oseas a Josué, significando el Señor salva. Números capítulo 13, versículo 16. Lideró la transición de Israel de un pueblo nómada del desierto a una nación establecida en Canaán. Supervisó la transición de liderazgo, de Moisés a él mismo, y después dejó un sistema de liderazgo tribal distribuido. Estas transiciones exitosas demuestran su capacidad de adaptación y visión a largo plazo. Quizás la ausencia de hijos hizo a Josué más disponible para estas transiciones nacionales. Sin las demandas y distracciones de la vida familiar, podría dedicarse integralmente a su misión. Este patrón se repite posteriormente con otros líderes solteros o sin hijos mencionados, como el profeta Elías, Jeremías, a quien Dios específicamente instruyó a no casarse, en Jeremías capítulo 16, versículos 1 al 4, y en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y el apóstol Pablo. El celibato o la ausencia de hijos no era común ni valorizado en la cultura israelita, donde la descendencia numerosa era vista como bendición divina. El mandamiento para fructificar y multiplicar, Génesis capítulo 1 versículo 28, era tomado seriamente, y la esterilidad era considerada una desgracia. Sin embargo,
casos como el de Josué sugieren que Dios a veces llama a individuos para roles que pueden ser mejor desempeñados sin las responsabilidades familiares. La falta de herederos biológicos de Josué contrasta específicamente con la experiencia de Caleb, su compañero de espionaje y único contemporáneo que también entró en la tierra prometida. Caleb dio su hija Acsa en matrimonio a Otoniel, quien más tarde se tornó juez de Israel, Jueces capítulo 3, versículos 9 al 11. A través de esta unión, Caleb extendió su influencia a la próxima generación de liderazgo, mientras que Josué parece haber confiado completamente en el proceso divino de selección de líderes. La posible ausencia de hijos podría explicar la urgencia con que Josué buscó establecer memoriales físicos a lo largo de su jornada. Las piedras del Jordán, Josué capítulo 4, el altar en el monte Ebal, Josué capítulo 8, versículos 30 y 31, y la gran piedra en Siquem, Josué capítulo 18, versículos 18 a 24, 24, versículo 26, servían como testimonio permanente para futuras generaciones, quizás sustituyendo los testimonios vivos que sus propios descendientes podrían haber dado. El libro de Josué culmina con 3 sepulturas significativas. Primero, los huesos de José, traídos de Egipto durante el Éxodo, finalmente fueron sepultados en Siquem, Josué capítulo 24, versículo 32. Segundo, Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote durante la era de Josué, fue sepultado en Gibeá, Josué capítulo 24, versículo 33. Finalmente, el propio Josué fue sepultado en el límite de su heredad en Timnat Sera, Josué capítulo 24, versículo 30. Estas 3 sepulturas representan diferentes dimensiones del liderazgo israelita. José personificaba la conexión con el pasado patriarcal, Eleazar representaba el liderazgo sacerdotal y Josué ejemplificaba el liderazgo militar político. Juntos, simbolizaban la conclusión de una era formativa en la historia de Israel. La ausencia de mención a hijos de Josué llorando en su funeral es particularmente llamativa cuando comparada con las elaboradas despedidas dadas a otras figuras bíblicas. Jacob fue llorado por sus hijos durante 70 días, seguidos por un cortejo fúnebre que incluía carros y hombres a caballo, una compañía muy grande. Génesis capítulo 50, versículo 9. Moisés fue llorado por todo Israel durante 30 días. Deuteronomio capítulo 34, versículo 8. Para Josué, la narrativa simplemente registra su edad y lugar de sepultura, sin detalles sobre duelo familiar. A pesar de esta aparente ausencia de descendencia biológica, el legado de Josué fue profundo y duradero. El versículo que sigue inmediatamente a su sepultura afirma: y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué. Chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more, can make me feel like a spectator in my own life. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It's the #1 prescribed branded chronic migraine preventive treatment. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué,
y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Josué capítulo 24, versículo 31. Esta declaración sugiere que Josué estableció un padrón de fidelidad que perduró más allá de su vida, un testimonio del impacto de su liderazgo. Infelizmente, el libro de Jueces revela que esta fidelidad no se extendió a la generación siguiente, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Jueces capítulo 2, versículo 10. Este declive espiritual no fue necesariamente resultado de la falta de hijos de Josué, sino más bien un patrón recurrente en la historia de Israel, donde períodos de fidelidad eran seguidos por alejamiento de Dios. La vida de Josué plantea cuestiones importantes sobre liderazgo y legado. En las culturas antiguas, la continuidad dinástica era vista como crucial para la estabilidad. Los líderes sin herederos eran considerados desafortunados o incluso malditos. Sin embargo, la narrativa bíblica ofrece una perspectiva diferente. El verdadero éxito de un líder no se mide por la perpetuación de su nombre a través de descendientes, sino por su fidelidad a Dios y el impacto duradero de sus acciones. La posible ausencia de hijos biológicos en la vida de Josué acentúa un principio fundamental en la fe judeocristiana. Los planes de Dios a veces desafían las expectativas culturales. La bendición divina puede manifestarse de maneras inesperadas, y el verdadero legado puede trascender los lazos sanguíneos. El libro de Jueces, que sigue cronológicamente al libro de Josué, comienza con la pregunta: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Jueces capítulo 1, versículo 1. Esta consulta al Señor revela una ausencia significativa. Ya no existía un líder único como Moisés o Josué para guiar a la nación. En vez de un sucesor claramente designado, Israel entró en un sistema de liderazgo descentralizado, donde cada tribu asumió responsabilidad por completar la conquista en su territorio asignado. Esta transición de liderazgo centralizado a descentralizado puede haber sido parte del plan divino. Josué, a diferencia de Moisés, que nombró un sucesor, no dejó instrucciones claras sobre el liderazgo futuro. En ausencia de un heredero biológico obvio o un sucesor designado divinamente, las tribus recurrieron directamente a Dios para orientación, quizás precisamente el resultado que Josué habría deseado. El contraste entre la era de Josué y el período subsecuente de los jueces es marcado. Bajo Josué, Israel experimentó unidad nacional y victorias consistentes. Durante la era de los jueces, el patrón cambió para ciclos de apostasía, opresión, clamor por liberación y salvación temporal a través de líderes regionales designados. El libro de Jueces resume esta era con la frase recurrente: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces capítulo 17, versículo 6, capítulo 21, versículo 25. ¿La ausencia de hijos de Josué contribuyó a este declive? La respuesta no es simple. Por un lado, si Josué hubiera establecido una dinastía, podría haber provisto continuidad de liderazgo. Por otro lado, la historia bíblica está repleta de ejemplos donde los hijos de grandes líderes no siguieron los caminos de sus padres. Los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 3. Los hijos de David, como Amnón y Absalón, causaron enormes problemas. Incluso Salomón, a pesar de su sabiduría inicial, eventualmente se desvió y su hijo Roboam dividió el reino. La ausencia de un hijo como heredero de Josué puede haber sido una disposición providencial para evitar que Israel dependiera demasiado pronto de la monarquía humana, en vez de reconocer a Dios como su verdadero rey. El sistema de jueces que siguió, aunque imperfecto, requería que cada líder fuese levantado directamente por Dios, manteniendo así la teocracia original. Es notable que el primer juez mencionado en el libro de Jueces fue Otoniel, sobrino y yerno de Caleb. Jueces capítulo 3, versículos 9 al 11.
Caleb, contemporáneo de Josué y único otro sobreviviente de la generación del Éxodo, había establecido una conexión familiar con la siguiente generación de liderazgo, algo que Josué aparentemente no hizo. Algunos intérpretes sugieren que Josué pudo haber sido un eunuco, castrado durante su servicio en Egipto antes del Éxodo. Esta práctica era común en cortes antiguas y podría explicar por qué no tuvo hijos. Sin embargo, no hay evidencia textual directa para esta teoría y contradice el hecho de que Josué creció como esclavo en Egipto, no como sirviente de la corte. Otra posibilidad es que Josué se casó tardíamente o permaneció soltero por elección, dedicándose completamente a su misión. Moisés también parece haber tenido una vida familiar limitada. Aunque tuvo 2 hijos con Séfora, ellos raramente son mencionados en la narrativa y no asumieron papeles de liderazgo tras su muerte. El aparente celibato o ausencia de descendencia de Josué adquiere nueva significación cuando consideramos los paralelos entre Josué y Jesús. El nombre hebreo Yehoshua, Josué, y el arameo Yeshua, Jesús, son esencialmente el mismo nombre, significando el Señor salva. Este no es un paralelo casual, sino teológicamente significativo. Josué lideró al pueblo de Israel a través del Jordán hacia la tierra prometida, completando la jornada que Moisés había comenzado, pero no pudo finalizar debido a su desobediencia. Deuteronomio capítulo 3, versículos 26 y 27. De manera similar, Jesús cumplió lo que la ley de Moisés había comenzado, pero no podía completar debido a la debilidad humana. Romanos capítulo 8, versículo 3. La ausencia de descendencia biológica en la vida de Josué acentúa este paralelo, ya que Jesús también vivió sin casarse o tener hijos biológicos. Sin embargo, ambos líderes dejaron legados espirituales profundos. Jesús explicó este concepto a sus discípulos. Todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Mateo capítulo 19, versículo 29. Este principio de familia espiritual expandida en lugar de familia biológica limitada ya estaba presente en la vida de Josué. Es significativo que Josué sea frecuentemente referido como Josué hijo de Nun, Josué capítulo 1, versículo 1, enfatizando su identidad como hijo, mientras que él mismo aparentemente no tuvo hijos. Esta tensión entre ser hijo y no tener hijos refleja la tensión espiritual mayor explorada en las Escrituras, la importancia tanto de honrar el pasado como de mirar hacia el futuro. El legado de un líder puede manifestarse de múltiples formas. Para algunos, como Abraham, Isaac y Jacob, la continuidad vino primordialmente a través de descendientes biológicos. Para otros, como Josué, Elías, Pablo y el propio Jesús, el legado fue transmitido a través de discípulos espirituales, enseñanzas y el impacto transformador en la comunidad de fe. El silencio bíblico sobre los hijos de Josué puede ser interpretado no como una privación, sino como una redirección divina. En vez de invertir en una familia pequeña, Josué pudo dedicarse completamente a la familia mayor de Israel. Su liderazgo ejemplar marcó toda una era en la historia israelita, tanto que el período es conocido simplemente como los días de Josué. Josué capítulo 24, versículo 31, Jueces capítulo 2, versículo 7. Para los líderes contemporáneos, la vida de Josué ofrece una perspectiva equilibrada. La familia biológica es ciertamente una bendición, pero no es el único camino para una vida significativa y de impacto. Algunos son llamados a enfocarse más ampliamente, dirigiendo su energía parental hacia comunidades enteras, en vez de hijos biológicos. La verdadera medida del éxito de Josué no está en quienes vinieron después de él biológicamente, sino en cómo transformó a la nación durante su vida. Estableció a Israel en la tierra prometida, distribuyó la herencia tribal, estableció ciudades de refugio, confirmó las ciudades levíticas y, más importante, renovó la alianza entre el pueblo y Dios. Estos logros constituyen un legado que trasciende cualquier contribución
que hijos biológicos pudieran haber hecho. El silencio sobre los hijos de Josué también puede ser visto como una lección sobre la soberanía divina. Dios no está limitado por expectativas humanas o normas culturales. A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios escogiendo instrumentos inesperados y trabajando a través de circunstancias improbables. La aparente ausencia de descendencia de Josué se une a una larga lista de anomalías divinas. El llamado de Abraham cuando ya era anciano, Génesis capítulo 12. La elección de Jacob sobre Esaú, Génesis capítulo 25. La selección de David como rey cuando era apenas un pastor joven, Primero de Samuel capítulo 16, y muchos otros ejemplos. La última referencia a Josué en el Antiguo Testamento aparece en el libro de Jueces, donde leemos: «Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué». Jueces capítulo 2, versículo 7. Esta declaración es un poderoso testimonio de la influencia positiva que Josué mantuvo hasta el final de su vida, y más allá. Aunque no tuvo hijos para continuar su nombre, su impacto en la nación fue tan profundo que definió toda una generación. El libro de Josué concluye con una nota de esperanza y compromiso renovado. En aquel día el pueblo hizo pacto con el Señor. Josué capítulo 24, versículo 25. Esta renovación de la alianza representaba el cumplimiento de la misión de Josué. No solamente conquistar la tierra, sino establecer una relación duradera entre Dios y su pueblo. Sin embargo, esta alianza pronto sería probada. El libro de Jueces revela un patrón trágico. «Y murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel». Jueces capítulo 2, versículos 8 y 10. Este rápido declive espiritual tras la muerte de Josué plantea la pregunta: ¿habría sido diferente si hubiera tenido hijos para continuar su legado espiritual? La historia bíblica sugiere que no necesariamente. Los hijos de grandes líderes frecuentemente fallaron en mantener los estándares establecidos por sus padres. Eli, Samuel, David y muchos otros experimentaron el dolor de ver a sus hijos desviarse del camino. La ausencia de hijos de Josué puede haber sido una protección divina contra la tentación de establecer una dinastía basada en linaje en vez de carácter y llamado. El plan de Dios para Israel inicialmente no incluía una monarquía hereditaria, sino un sistema teocrático, donde Dios mismo sería reconocido como rey, trabajando a través de líderes escogidos según su voluntad, no según descendencia familiar. El llamado de Josué siempre fue temporal y transitorio, un puente entre la era de Moisés y el establecimiento de Israel en la tierra prometida. Una vez cumplida esta misión, el liderazgo debía naturalmente evolucionar hacia un modelo más distribuido, con cada tribu responsable por su territorio y todos unidos bajo la alianza con Dios. La falta de descendencia directa de Josué puede ser vista como un recordatorio de que el verdadero legado espiritual no es automático ni genético. Cada generación debe hacer su propia elección, como Josué desafió al pueblo. «Escogeos hoy a quién sirváis». Josué capítulo 24, versículo 15. La fe genuina no puede ser simplemente heredada, debe ser abrazada personalmente. La vida de Josué ilustra un principio fundamental. El éxito espiritual no se mide por estándares convencionales. En una cultura que valoraba altamente la descendencia numerosa, Josué aparentemente no dejó hijos, pero su impacto en la nación de Israel fue incalculable. Esta aparente contradicción enfatiza la naturaleza contracultural del llamado divino. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8. La nueva teología del pacto presentada en el Nuevo Testamento ilumina aún más este aspecto de la vida de Josué. El apóstol Pablo articula una distinción entre descendencia física y espiritual. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Romanos capítulo 9, versículos 6 y 7.
Esta perspectiva sugiere que la verdadera descendencia espiritual trasciende los vínculos biológicos. Jesús mismo redefinió el concepto de familia cuando dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Mateo capítulo 12, versículos 48 al 50. Esta expansión del concepto de familia más allá de los lazos sanguíneos resuena con la vida de Josué, cuya familia espiritual incluía a toda la nación de Israel. El propio Jesús, como se mencionó anteriormente, no se casó ni tuvo hijos biológicos, pero dejó un legado incomparable a través de sus discípulos, quienes fueron comisionados para hacer discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Este énfasis en la multiplicación espiritual en vez de biológica puede ser visto como un cumplimiento del patrón establecido por figuras como Josué. La posibilidad de que Josué no tuviera hijos ofrece consuelo e inspiración para aquellos que, por elección o circunstancia, no tienen descendencia biológica. En una cultura que a menudo equipara realización personal con paternidad, la vida de Josué demuestra que el impacto significativo y el legado duradero pueden manifestarse de múltiples formas. La Biblia honra tanto el matrimonio como el celibato, como estados legítimos de vida. Jesús habló de aquellos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Mateo capítulo 19, versículo 12, reconociendo que algunos son llamados a renunciar al matrimonio y familia para dedicarse más plenamente a propósitos espirituales. Pablo también afirmó la validez del celibato. Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Primera a los Corintios capítulo 7, versículos 7 y 8. La historia de Josué sugiere que él puede haber sido uno de esos individuos cuyo llamado requería enfoque indiviso en su misión espiritual. Si esto fue resultado de elección personal, circunstancias de vida o designio divino, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que su aparente falta de descendencia biológica no disminuyó su efectividad o importancia en la historia de Israel. El silencio bíblico sobre los hijos de Josué puede ser intencional, dirigiendo nuestra atención a su legado espiritual en vez de a su linaje físico. Este enfoque resuena con la prioridad bíblica más amplia de valorar el carácter y la fe por encima del estatus familiar o riqueza material. Para los líderes contemporáneos, la vida de Josué ofrece varias lecciones importantes. Primero, recuerda que el liderazgo efectivo no requiere necesariamente equilibrar las responsabilidades de liderazgo con las demandas familiares. Algunos son llamados a un enfoque más singular. Segundo, sugiere que el verdadero éxito no debe medirse por estándares convencionales como riqueza, poder o descendencia numerosa, sino por fidelidad al llamado divino y el impacto positivo en aquellos a quienes servimos. Tercero, demuestra que el legado más importante que cualquier líder puede dejar no es un nombre familiar perpetuado, sino vidas transformadas y comunidades fortalecidas. El impacto de Josué fue tan profundo que toda una era fue definida por su liderazgo. Cuarto, revela que la influencia espiritual trasciende los límites biológicos. La fidelidad de Josué inspiró a una nación entera a servir al Señor, con efectos que duraron generaciones. Y finalmente, ilustra que los planes de Dios a veces desafían las expectativas culturales. La bendición divina puede manifestarse de maneras inesperadas, y Dios puede usar cualquier circunstancia de vida, incluyendo la aparente ausencia de descendencia, para cumplir sus propósitos soberanos. La historia de Josué no termina con su muerte. Su legado continúa en las páginas de la Escritura y en los corazones de todos aquellos que, como él, eligen servir al Señor con todo su corazón, dejando un impacto que trasciende generaciones. El relato de su vida nos recuerda que la verdadera medida de una vida no está en su conformidad con las expectativas culturales, sino en su alineamiento con el propósito divino. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor,
Josué capítulo 24, versículo 15, sigue siendo un poderoso testimonio, no disminuido por la aparente ausencia de hijos biológicos. La historia de Josué concluye con estas palabras: «Y sepultaron los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en Siquem, en la parte del campo que Jacob compró, y fue posesión de los hijos de José». Josué, capítulo 24, versículo 32. Este versículo conecta poéticamente a José, quien tuvo hijos que se convirtieron en tribus de Israel, con Josué, quien aparentemente no tuvo hijos, pero lideró a todas las tribus a su herencia. Juntos, representan diferentes expresiones del mismo llamado: servir al propósito redentor de Dios para su pueblo. En un sentido profundo, aunque Josué aparentemente no tuvo hijos biológicos, su descendencia espiritual incluye a todos aquellos que han seguido su ejemplo de liderazgo valiente, obediencia fiel y compromiso inquebrantable con Dios. Como nos recuerda el libro de Hebreos, por la fe cayeron los muros de Jericó. Hebreos capítulo 11, versículo 30. El legado de fe de Josué trasciende los límites del tiempo y continúa inspirando a creyentes hasta el día de hoy. La vida de Josué nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a un propósito único. Algunos son llamados a la paternidad biológica, otros a la paternidad espiritual y algunos a ambas. Lo que importa no es el camino específico, sino nuestra fidelidad al llamado divino y nuestra disposición como Josué a declarar con confianza: «Yo y mi casa serviremos al Señor».